Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Meu nome é Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje falaremos sobre missão de paz da ONU e eu estou aqui com a doutora Luz Amparo, que é advogada, doutora em Direito e em Relações Internacionais e também instrutora do pessoal em missões de paz da ONU, para o pessoal em missões de paz da ONU. Estou certa? Sim. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada. E eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, o que te levou a essa temática e depois a gente entra mais especificamente nela para instrumentalizar as pessoas. Tá. Muito obrigada pelo convite, Graciele. Na verdade, o que eu comecei a interessar-me por este tema foi a raiz da minha tese de doutorado lá no Santiago do Chile. Eu sou peruana, mas eu já fiz doutorado em Santiago do Chile. Eu peço desculpas pelo meu portunhol, ainda eu não estou falando português direitinho, mas eu acho que vocês vão entender. E qualquer coisa, estou aqui para ajudar nessa tradução, entre aspas. Sim, porque você já esteve também em Buenos Aires, na Argentina, então eu acho que você estudando também, e eu acho que você vai me ajudar. Então, eu comecei, na verdade, este trabalho, Missões de Paz da ONU, porque eu comecei a fazer uma pesquisa para minha tese de doutorado lá no Santiago do Chile, en un instituto de estudios americanos y estudios internacionales, que es uno de los mejores institutos en Latinoamérica y que tiene profesores europeos. Entonces, eles me ayudaron mucho en esta línea de pesquisa, porque en la verdad las misiones de paz ya tienen un campo muy desenvolvido lá en Europa, principalmente en la Francia, Inglaterra también, Canadá, principalmente Canadá tiene un centro de peacekeeping, o sea, de misiones de paz. Peacekeeping vienen a ser todas las misiones de paz, mantenimiento de la paz en inglés. Y ellos tienen una doctrina, los ingleses y los canadienses tienen una doctrina muy desenvolvida. Entonces, mis profesores tienen un poco esa línea también, o los que en ese momento fueron mis profesores lá en Chile, y comencé a trabajar, comencé a hacer una pesquisa de campo después en Buenos Aires, en Argentina, en Campo de Mayo, y comencé a interesarme más por este tema, y más o menos en el año 2006 fue que já eu recibo a certificação do Alto Comissariado da ONU para dar instrução, porque eu fiz todos os cursos que são certificados pelo Alto Comissariado para dar instrução em qualquer lugar do mundo onde se requiera instrutores civis, no meu caso eu sou civil, para preparar a pessoal militar, civil, policial, que van en nombre de las Naciones Unidas, en nombre de las Fuerzas Armadas, en nombre de Ministerios de Defensa, de Interpol, de la Cruz Vermelha, para este tipo de misiones de paz. E o que seriam as missões de paz? Misiones de paz son aquellos elementos que tienen contingentes, que tienen pessoal civil, por ejemplo, advogados, médicos, ingenieros, arquitectos, dentistas, asistentes sociales y militares y policía también de diferentes países de la ONU que se preparan en centros especializados de cualquier parte del mundo y que ellos van a una zona de post-conflicto armado. Después que hubo un conflicto armado, por ejemplo, en África, no caso de Sudán, o el caso de Haití aquí en América Central, a ONU despliega, hace un deslocamiento, hace un llamamiento primero a los países
e os países que aceitam esse convite da ONU mandam a esse pessoal em missões de paz. E o que eles têm feito, assim, normalmente? É alguma questão voltada para uma assistência social ou tem outros trabalhos? Como é que funciona? Tem muitos trabalhos, assistência humanitária principalmente, o despliegue de... vocês sabem que a ONU move toda a logística. Então, las cuestiones logísticas, las cuestiones de investimento, las cuestiones de telecomunicaciones, en esa zona son ruines, ¿no? Es una zona de post-conflicto, no es una zona totalmente de paz, porque a ONU llega con este contingente, llega con militares, con policía civil de Perú, de Jordania, de Brasil, de Inglaterra, de Francia. Ahí se mixturan todos los militares. Ahí no existe grado de tampoco jerarquía militar. Por ejemplo, algo muy interesante, antes de fecharlo a un tema que tiene relación con su pregunta, es que se rompe un poco ese paradigma jerárquico militar que ocurre más en una guerra o que ocurría en una guerra clausewitziana, una guerra convencional. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, puede llegar a una misión, ¿no? Es un campamento que la ONU construye con logística, telecomunicaciones, con agua, alimentos, en fin. Y por ejemplo, está en una misión, en un mismo campamento. Puede estar, por ejemplo, un teniente coronel y está un capitán, mas si el capitán fala inglés y fala, por ejemplo, si van a países como como Haití, donde falan francés, si ese capitán fala otra lengua, además del inglés, ese capitán va a ser lo que se llama en un termo de las Naciones Unidas, va a ser el team leader, o sea, el jefe del equipo. Então, ou seja, independente de ter alguém hierarquicamente superior na profissão, se ele tem alguma outra habilidade que aquele grupo precisa, ele se torna o líder daquele grupo. Claro. E a hierarquia, por exemplo, não existe nesse campo exatamente para preservar a atuação. Exactamente. Y ser assertivo, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con el tema del multiculturalismo y con el tema de la globalización, el tema de la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué está aconteciendo hoy? Los militares más nuevos, que están mucho más desenvolvidos tal vez en el tema de las telecomunicaciones, redes sociales, el tema de los idiomas, de la lengua, que hablan muy bien el inglés, por ejemplo, ellos llegan a liderar estos equipos de las misiones. Y esa jerarquía hoy en día ya prácticamente yo no quiero usar la palabra que se rompió, se quebró, mas es cómo se trabaja en una misión. El tema del multiculturalismo, aquella persona que tiene ese don o esa... claro que também tem que levar Até cursos. porque o líder ele é legitimado, então se a pessoa reconhece mais aquela pessoa pelo contato, acaba gerando empatia, conexão, e conseguem manter a ordem, vamos colocar assim, né? Sim. E outra coisa também é a pessoa que tem essa habilidade e conhecimento, porque as Nações Unidas nos dá instructores, todos módulos para dar a este pessoal, y uno de los módulos es el tema de la mediación y de la negociación de conflitos. Então, chegou na minha praia, mas eu vou pedir um intervalo, fiquem com a gente, porque é um tema muito interessante, importante para todos nós, e olha como é que voa o nosso tempo, né? Até mais! Estamos de volta com o programa Viver Direito, em que estamos falando sobre missões da ONU, missões de paz da ONU, com uma especialista nessa área, né, que é doutora, pós-doutora. Eu gostaria, doutora Luz Amparo, que a senhora dissesse um pouquinho sobre o objetivo das missões de paz, o objetivo das missões de paz da ONU. Quando a ONU identifica a necessidade de organizar esse pessoal para essas missões, o que ela diagnostica, que ela fala, vale a pena a gente investir nesse pós-guerra? O que é feito? Como que funciona o trabalho na prática, no campo? Principalmente a ONU lo que va a revisar va a ser
cada una de las resoluciones que da el Consejo de Seguridad para cada situación de pós-conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Haití, que fue un caso emblemático en la región, aquí en América Central, lo que la ONU analizó fue el tema de los derechos humanos y el tema de la seguridad y el tema también medioambiental. ¿Por qué? Porque cuando se llega a esa misión, lo que se observa en primer lugar es una mortandad muy alta de crianças, de idosos. Entonces, una de las resoluciones del Consejo de Seguridad fue justamente mantener la paz. ¿Por qué? Porque había muchos, lo que se llama en un lenguaje creol, muchos chimers. Chimers eran adolescentes que podían usar las armas blancas o armas de fuego indiscriminadamente. Entonces había una corrupción tremenda. Cuando se llega en el año 2004, por ejemplo, en Haití, no tenía presidente del Estado, el presidente Fuyó, no tenía un poder judiciario, no tenía policía. Entonces era una situación caótica, una situación que podía ser riesgosa incluso para la seguridad regional, en fin, ¿no? Entonces eso es lo que se analiza en primer término. Por eso que en la praxis, cuando llega un contingente militar, policía o civiles, todos juntos, lo que hacen es, primero, ayuda humanitaria, ¿no? Dan contingentes, alimentos, dan, por ejemplo, agua. Como você disse, médicos, dentistas, assistência em serviços também, para além de questões de materiais. Sí, né? sí. Y consiguen, por ejemplo, formar escuelas, por ejemplo, en las ruas, en Haití, en el año 2004, yo tengo fotos donde el lixo en las ruas llegaba más alto de los techos de las casas, por ejemplo. Lixo até o teto. Más alto. Y a ONU, con todo este deslocamiento de pessoal, entrenado también para eso, logró de alguna manera dispersar todo eso. Sí. Porque, por ejemplo, en estas zonas, Gracieli, es interesante mencionar que son otras culturas y otras religiones. Entonces, por ejemplo, en Haití, você tiene en las ruas, tiene cadáveres de muertos, de personas, humanos, que yacen, que están ahí en las ruas, y por una cuestión religiosa, muchos de ellos no son levantados de las ruas. Y a la par yo tengo fotos cuando estuvo desplegado Perú en Haití, un contingente peruano en Haití, y crianzas brincando perto a un cadáver, ¿no? Y eso es algo cultural y religioso más que nada. Entonces cuando a ONU va, debe que lidiar con todas estas situaciones, que no fue fácil en muchos casos, mas como você pensando até na questão da saúde pública. Exactamente, sino lo que acontece es que también está la cuestión religiosa, mas lo que prima para la ONU es la cuestión de la saúde y la cuestión de derechos humanos principalmente. Então, e como então que você, enquanto instrutora para o pessoal em missões de paz, como que esse pessoal lida? Você disse no último bloco, e nós encerramos você falando da mediação, da negociação, é como se eles tivessem essa ferramenta para tratar, e a ONU instrumentaliza essas pessoas para tratar através de mediação e negociação? Sim, a ONU tem muitos módulos, muitos níveis. Eu tenho, por exemplo, uma instrução diferente para contingente, para suboficiales, que son los que van a ir... Administrar, coordenar, ¿no? Resguardan los contingentes que llevan los alimentos y resguardan a los oficiales de Estado Mayor, ¿no? Entonces, ahí hay cierta... guarda, as pessoas da guarda. En ese sentido, hay cierta jerarquía, mas es por seguridad. Y a ONU tiene módulos para diferentes, por eso pessoal, ¿no? Militar. Y uno de los módulos que la ONU siempre tiene en común, tanto para suboficiales, los que prestan seguridad, y para los oficiales de Estado Mayor, es un módulo de negociación y mediación. ¿Qué quiere decir, en breves palabras? Que un capacete azul, o en inglés como se conoce, tal vez muchos conocen este nombre, que es Blue Helmets. Los Blue Helmets son los capacetes azules de la ONU.
Pueden ser mulheres, homens, e eles o que fazem justamente é esta assistência humanitária, este cuidado que se dá e a negociação e a mediação, como fazem eles? Eles, por exemplo, não podem usar a força armada em primeira instância, só em última instância, segundo a Carta da ONU, artigo 51. Em primeira instância, eles tentam negociar. Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito prático. Em Medio Oriente, por exemplo, têm muitos grupos de campesinos, não sei como falam aqui, de pessoas que trabalham com ovelhas no campo. Pessoas no campo. Claro. E eles... Camponeses. Sim, camponeses. E eles são muito seccionistas. Seccionistas significa que eles não deixam que outro grupo entre a la zona donde eles estão, desse campo. Por exemplo, ocorreu muito em uma zona em Medio Oriente, onde unos capacetes azules querían aproximarse o pasar de una zona a otra, por ejemplo, y uno de esos líderes no dejaba entrar, ¿no? Y era un camponés que mexía con las ovelhas, una persona aparentemente simple y inofensiva, mas estaba armada, y los capacetes azules no podían usar arma. Y él estaba de alguna manera defendiéndose al hombre. ¿Por qué? Porque en esas zonas, infelizmente, como son zonas de post-conflicto, cuando ven un militar, ¿qué hacen? Ellos rejeitan. Entonces, ahí está el papel del civil y del abogado, de la mujer, que se precisa. Fazer essa articulação. Exactamente. El militar hace como un lado, el papel, y ahí es donde tiene que ir un civil, o el abogado, un médico, incluso también un militar, mas tiene que falar, negociar de una manera diplomata. Por eso se usa mucho la diplomacia internacional, que los diplomatas conocen, la negociación, colocarse en los zapatos de la otra persona. Ese es un ejercicio que hacemos mucho con los alumnos en los centros de paz de la ONU, y es donde mirar el otro lado de la situación. Y usted me puede preguntar, profesora, mas no es fácil, porque si la otra persona está ya por atacar, ¿no? Entonces, es un trabajo muy difícil, mas por eso ellos reciben toda la instrucción en nuestros centros, y la ONU me da a mí como instructora módulos, que son módulos en inglés, que yo traduzco esos módulos, y yo también algunas cosas yo puedo ir complementando. Mas el tema de mediación y negociación podría ser para una aula, mas en breves palabras es colocarse en el lugar de la otra persona, y no pueden usar en primera instancia las armas. Lindo, porque em primeira instância você usa o diálogo. Muito lindo. Sim. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Muito obrigada mais uma vez. O programa está com as portas abertas para receberem outros contextos. Obrigada, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Não deixe de passar na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. E no Espaço K, para cuidar dos seus cabelos. Até a próxima.